Muy bien, buenos días para cada uno de ustedes. Estamos en la semana número 4 en el curso de matemáticas, primer ingreso. Tenemos para el día de hoy las propiedades de las potencias. Recordando un poquito algo que pues lo hemos venido viendo desde la primaria, que la potencia tiene una base y tiene un exponente. La parte de abajo se llama base y la parte de arriba se llama exponente. Solo quiero saber si se mira la pantalla, si estoy compartiendo la pantalla. No. Sí, Sí, sí se Sí, ve. ¿verdad? Dice propiedades de la Philip. potencia. Muy bien. Entonces, vamos a continuar, pero antes vamos a silenciar por unos animalitos que escuchan por ahí, ¿va? Tenemos las propiedades de las potencias y son 7. 7 vamos a ver. Propiedad número 1. La letra que escogí es la A para todas los 7 casos de las propiedades de la potencia, pero puede ser otra letra, no hay ningún problema, que elegí como base. Luego vamos a la par de la explicación con letras, lo vamos a hacer con números. Por ejemplo, la propiedad número 1 tiene la base, es la A elevado a la 0. Cuando nos encontremos con este caso, tenemos que saber perfectamente que la respuesta es 1. Esa es la respuesta, 1. Toda potencia que sea elevada a la 0, la respuesta es 1. No hay forma de perdernos. Es algo sencillo porque la respuesta es 1. Ejemplo a través de números. 12 elevado a la 0. Respuesta 1. Otro ejemplo, 70 elevado a la 0. Respuesta 1. Y así podemos hacer un listado de números donde tenemos como respuesta 1 cuando es elevado a la 0. En resumen, toda potencia elevado a la 0 es 1. Vamos con la propiedad número 2. Tenemos A. Diferencié cada propiedad con color, con un color distinto. Tenemos acá la propiedad número 2, A elevado a la 1. La ley de las potencias dice que toda potencia que tenga como exponente 1, el resultado es la misma base. Ejemplo, A elevado a la 1. Respuesta, A. Vamos con números. 30 elevado a la 1. Respuesta, 30. Otro ejemplo. 45 elevado a la 1. Respuesta, 45. En resumen, toda potencia elevado a la 1, la respuesta es su misma base. Estas dos son muy sencillas. Es algo que no podemos perdernos. Tenemos la propiedad número 3, llamada producto de potenciación con la misma base. Producto de potenciación con la misma base. Cuando yo me refiero a producto, me estoy refiriendo a la multiplicación. Tenemos, por ejemplo, A elevado a la M por A elevado a la N. Ese puntito que está ahí en medio de las dos potencias es un signo que se llama por, es de la multiplicación. En este caso, A elevado a la M por A elevado a la N, la respuesta es A elevado M más N. Trasladémoslo a los números.
Tenemos 10 elevado a la cuarta potencia por 10 elevado a la quinta potencia. En el caso número 3, recordemos que la base es exactamente igual. Lo que cambia es los exponentes. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se resuelve? Simple y sencillamente colocamos la misma base, que en este caso es 10. Colocamos la misma base, acá la tenemos, y sumamos su exponente. El exponente, el primero, de la primera potencia, es 4 y el exponente de la segunda potencia es 5. Entonces decimos 10 elevado a 4 más 5. Tenemos como respuesta 10 elevado a la novena potencia. Ese es el caso de número 3, el caso número 3. Podemos citar otros ejemplos, pero acá, como les decía anteriormente, la clave es que tenemos igual base, se copia. Tenemos diferente exponente, se suma. Y eso es así de sencillo. ¿Podemos resolverla? Sí, que sería escribir 9 veces el número 10. Multiplicamos y ahí ya tenemos un resultado final. Propiedad número 4. La propiedad número 4 ya cambia, porque en la 3 estamos hablando de multiplicación, pero en la 4 estamos hablando de división. Entonces tenemos acá divisiones de potencias con la misma base. Lo tengo de color verde. ¿Qué hacemos cuando tenemos potencias, tenemos divisiones de potencias que tienen la misma base? Representándolo con letras, decimos A elevado a la M dividido A elevado a la N. ¿Cómo se resuelve este caso? Simple y sencillamente, nuevamente copiamos la base y ¿qué hacemos con los exponentes? Los exponentes se restan. Por ejemplo, vamos a los casos numéricos. Vamos a trabajar con 7 como base. Tenemos 7 para la primera potencia como base y 7 para la segunda potencia como base. Lo que voy a hacer es copiar el 7, que es la base. Y la primera potencia tiene como exponente 5 y la segunda potencia tiene como exponente 3. ¿Qué hago? Lo voy a restar. Entonces tengo acá 7 elevado a 5 menos 3. Vengo y resuelvo. 7, que es la base, la copio y digo 5 menos 3, que son los exponentes, es 2. Y la respuesta es 7 elevado al cuadrado. Si ustedes pueden notar, cuando nosotros presentamos letras, pareciera que se nos está complicando todo. Pero cuando damos el ejemplo a través de los números, nos damos cuenta que es algo sencillo. Es algo sencillo, no tiene ninguna complicación. Tenemos, ahí podemos citar más ejemplos. Por ejemplo, si yo tengo 8 elevado a la 6 y 8 elevado a la 4, entonces lo que tengo que hacer es copiar el 8 como base y decir 6 menos 4. Entonces, la respuesta sería 6 elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque hago una resta. Y es que es algo importante que no se nos debe de olvidar, es que, por ejemplo, en la propiedad número 3, como se trataba de multiplicación, entonces, ¿qué hice? Sumar. Y en la propiedad número 4, como se trataba de división, ¿qué hice? Restar. Entonces, acá si nos damos cuenta, siempre la suma y la multiplicación, pues van juntas.
y la resta y la división van juntas. Esas son las dos que aumentan juntas y las dos que disminuyen juntas. Y así es algo fácil que podemos recordar. Vamos a la propiedad número 5. Esta propiedad habla sobre potencia de una potencia. Un dato importante es que esta propiedad ya se vale de signos de agrupación. En este caso tenemos el paréntesis. Tenemos, por ejemplo, dentro del paréntesis, como base la A. Tenemos dentro del paréntesis como exponente la M. Y afuera del paréntesis tenemos la N. Pareciera complicadito si lo dejamos hasta ahí, pero realmente es algo sencillo. Por ejemplo, ¿qué hacemos en este caso? Simple y sencillamente quitamos los paréntesis. Quitamos los paréntesis y copiamos la base. La base es A. Hemos venido trabajando con la letra A. Entonces la base es A, la copiamos y ¿qué hago con los dos exponentes? Tomando en cuenta que uno está dentro del paréntesis y el otro afuera del paréntesis. Simple y sencillamente los multiplico. No está nada de complicado. Entonces digo A elevado M por N. Vayamos a la parte numérica para poder hacer la explicación más sencilla. Tenemos dentro del paréntesis 2/3 elevado al cuadrado. Para poder trabajar, omito o suprimo los paréntesis. Copio la base es 2. Y multiplico, me fijo qué números tienen los exponentes, el 3 y el 2, los multiplico. Entonces sería 2 elevado a 3 por 2. Respuesta, 2 elevado a 3 por 2 es 6. Y ahí ya tengo el resultado. Ahora, si me piden despejar esta potencia, tengo que multiplicar 6 veces el 2 para obtener un resultado. 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 y ya tengo el resultado final. Entonces, esta es la propiedad número 5, que en ella encontramos los paréntesis. Encontramos una base y un exponente dentro del paréntesis y afuera encontramos el exponente que pertenece a toda la potencia que está dentro del paréntesis. Esa es la propiedad número 5 y se llama potencia de una potencia. Vamos con la propiedad número 6. En la propiedad número 6 tenemos potencia de potencias con el mismo exponente. Potencias de potencias con el mismo exponente. Ya en la propiedad número 6, ya cambia en cuestión a la base. Si recordamos la propiedad número 1, la propiedad número 2, la propiedad número 3, la propiedad número 4 y, sí, hasta la 4, teníamos dos potencias para poderlas trabajar, pero con la misma base. Pero en la 6 no es este el caso. En la 6 varía. Por ejemplo, tenemos A elevado a la N por B elevado a la N. Notemos dos cosas importantes. Número 1, que en la propiedad número 6 su base es distinta. Y número 2, que en la propiedad número 6 sus exponentes son iguales. Cambió.
Cambió. Anteriormente su base era igual y su exponente era distinto. En la propiedad número 6 cambia. Su base es distinta y su exponente es igual. ¿Cómo se opera? ¿Qué hacemos o cómo procedemos en este caso? Bueno, utilizamos los paréntesis y encerramos y colocamos dentro de los paréntesis a la base, a las dos bases en este caso, que son A por B, dentro de paréntesis. Y las separamos sus bases obviamente por el signo por. Luego, afuera del paréntesis, como exponente colocamos, como el exponente es el mismo, en este caso para ambas potencias, es n, entonces solo colocamos el exponente n una vez. Trabajándolo con números, vamos a asignarle a la base el número 4 de la primera potencia, 4 al cuadrado. Y a la segunda potencia, 5 al cuadrado. Estamos ahorita en el área de color rojo. Tenemos 4 al cuadrado por 5 al cuadrado. ¿Qué hacemos? Igual que en el caso acá del ejemplo donde utilizamos letras. Colocamos dentro del paréntesis, colocamos la base y decimos 4 por 5. Cerramos paréntesis, elevado a, observamos qué número es el exponente y lo colocamos. En este caso, el exponente es 2. Y luego operamos. Decimos 4 por 5, 20. 20 elevado a la 2. Y asunto resuelto. Ahora, como les digo, si queremos despejar esta base, es cuestión de decir 20 por 20. Y ya tenemos el resultado final. Vamos a la propiedad número 7. En la propiedad número 7, solo vamos a ver la sala porque hay algunos esperando todavía. Muy bien. Vamos con la propiedad número 7. Ahorita vamos para que ustedes la logren apreciar. Bueno, vamos a probar a estirarla acá. Propiedad número 7. Tenemos división de potencias con el mismo exponente. División de potencias con el mismo exponente. Ahí está, hoy sí apareció. Bien, ¿qué se hace con esta propiedad? ¿Cómo se opera esta propiedad? División de potencias con el mismo exponente. Igual que en la propiedad número 6, lo que tienen en común la propiedad 6 con la propiedad 7 es que la propiedad 6 tiene diferente base y la propiedad 7 también tiene diferente base. Algo más en común, la propiedad número 6 tiene exponentes iguales y la propiedad 7 tiene exponentes iguales. ¿Qué es lo que cambia? ¿Cuál es lo que tienen de forma distinta o distinto? Es que la propiedad 6, ahí tenemos el signo del puntito que significa por, que nos dice que tenemos que multiplicar. Mientras que la propiedad 7 lo que nos dice es que tenemos que dividir. Esa es la gran diferencia que tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo se opera? Por ejemplo, en este caso tenemos a elevado a la n y tenemos b elevado a la n. Entonces lo que tenemos que hacer es, dentro del paréntesis, colocar las bases dentro del paréntesis. Por ejemplo, las bases son a y b. Las coloco y al centro, es decir, separando ambas bases por el signo de división.
que en este caso los dos puntitos pues significa dividir. Cierro paréntesis y lo elevo a la n. Entonces vamos a realizarlo. Tenemos ya el ejemplo numérico. 20 es la primera base y la segunda base es 2. En la primera potencia es 20 al cuadrado dividido 2 al cuadrado. Voy a hacer la operación. Igual, dentro de paréntesis, escribo 20 dividido 2, cierro paréntesis, elevado al cuadrado. Y hago la división normal. Por ejemplo, 20 dividido 2, 10. 10 y copio el exponente y ahí tengo la séptima propiedad. Otro ejemplo. Tenemos en cuanto a la propiedad número 7, que es la división de potencias con el mismo exponente. Vamos a suponer que tengo, por ejemplo, 40 al cuadrado y tengo 20 al cuadrado. ¿Qué voy a hacer? Dentro del paréntesis coloco 40 dividido 20, cierro paréntesis, elevado a la 2. 40 dividido 20, respuesta 2. 2 elevado al cuadrado porque solo le copio el exponente. Y ahí tenemos las 7 propiedades de la potenciación. Les decía al principio que no son temas complicados, son temas sencillos, temas que se pueden abordar de una manera sencilla, no tienen ningún tipo de complicación. Bueno, ahorita voy a habilitar el micrófono. Si ustedes tienen dudas, las vamos a resolver de una vez. Permítanme un segundito. Bien, compañeros, ¿alguno que ya les habilité el micrófono? Si tienen alguna duda respecto a la explicación. Yo sí creo que tengo como 2 o 3 preguntas. Ajá, hágalas. La primera es, como me conecté un poco tarde, estaba Me di explicando cuenta. la M. ¿Qué quiere decir M? Porque N, estoy dándome cuenta de que en la propiedad 7 dice que es elevado a la 2. ¿Siempre va a ser elevado a la 2 el significativo N o puede variar? Tanto en la base como en el exponente puede variar. No hay ningún problema. Ejemplo, hablando de la propiedad número 7, que es la división de potencias con el mismo exponente, yo puedo darles un ejemplo de base, como les decía anteriormente, 40. N, 6. La siguiente potencia, base 20, N6. O sea, aquí la clave realmente es en la propiedad número 7, que sus bases son distintas y sus exponentes son iguales. Esa es la clave. Ahora, ¿qué número vamos a utilizar? Podemos utilizar todos los números enteros. No hay ningún problema. De hecho, por ejemplo, yo utilicé solo la letra A, la letra V, la letra M y la letra N. Pero no significa que solo esas se pueden utilizar si representamos las propiedades de las potencias con letras. Podemos utilizar más letras. Estas son, por decirlo así, las comunes, las que más se utilizan, pero no significa que sean las únicas que se deben de utilizar. No hay ningún problema si se utilizan más. ¿Otra duda? Ok,
Vilma como que quiere hacer una pregunta, pero no puede habilitar el micrófono, dice. Vamos a revisar porque yo di la opción para que cada uno de ustedes habilitara su micrófono. Vamos a revisar. Sí, está el permiso para que ustedes reactiven su propio micrófono. Solo esa propiedad número 7 es la duda, ¿verdad? ¿Alguien más que tenga alguna duda? Tenemos todavía unos 5 minutos para poderla aclarar. Hola, buen día para todos. Yo tengo una duda, licenciado. Sí. Cuando al hacer las operaciones a la hora de despejar, por ejemplo, el número 20 se multiplica 20 por 20, igual da un resultado. A ese resultado se le coloca el número exponente o solamente ahí se queda. Como estamos hablando de potencias y cuando nosotros trabajamos por potencias, por ejemplo, ya al despejarlas, en el caso que usted me dice, es 20 elevado al cuadrado, 20 por 20. Entonces la respuesta es 400, porque 2 por 2 es 4 y agregamos los dos ceros, 400. Ahí se quedó. Ya no le colocamos el exponente 2, porque si le colocamos el exponente 2, estamos diciendo que no hemos terminado. Y que a ese 400 hay que elevarlo otra vez al cuadrado. Y ahí ya no es así, ¿verdad? Entonces, al momento de despejar la potencia, queda sin exponente. Lick, perdón, otra duda que acaba de surgir. Cuando estamos hablando de despejar la potencia, como dice, ¿estamos hablando de cómo simplificarla o cómo? Es que, perdón, que me conecté tarde. Por ejemplo, acá en las propiedades, solo estamos haciendo mención de cada propiedad y dejando la propiedad, o es decir, dejando el resultado como potencia. Al final, si ustedes observan en la pantalla, queda una potencia como resultado. Ahí está bien, porque así se manejan las propiedades. Pero vamos a suponer que yo en una evaluación les diga, trabaje cada una de las propiedades de la potenciación o de las potencias y al resultado, y opere el resultado. Y trabaje la potencia del resultado. Entonces ahí es donde ustedes no se van a quedar simplemente desarrollando la propiedad, sino que van a operar la potencia. Pero si yo se los pido, ¿verdad? Porque ahorita solo estamos dando el resultado, nos estamos quedando con la potencia. Pero ¿se puede trabajar esa potencia? Sí se puede trabajar para ver el resultado final. ¿Alguien más? Gracias. Quiero comentarles que yo ahorita solo le estoy dando las 7 potencias, que son 7 propiedades de las potencias. Pero las potencias, y las estamos trabajando con números positivos, pero también podemos trabajar las potencias con números negativos. Que ese es un tema no complicado, pero sí que lleva sus variaciones. ¿Por qué? Porque tenemos que utilizar la ley de signos para poderlas despejar. Solo permite, voy a aprovechar ahí el espacio para tomar una foto del contenido. Entonces, como les digo, ahorita aquí no hay ningún problema porque ustedes no observan signos negativos y positivos. Entonces, no hay ningún problema. Solo es cuestión de ver cuál es en qué consiste, cuál es la ley de cada propiedad. Ejemplo, ustedes tienen la base x elevado a la 0, automáticamente respuesta 1. Y esa propiedad número 1 no me queda a mí como potencia, me queda como un número entero, el 1. Por ejemplo, la propiedad 2,
La propiedad 2, base X elevado a la 1, yo sé perfectamente que toda base elevada al exponente 1, la respuesta es la base. Entonces, es otra propiedad que es la 2, que no me queda el resultado como potencia, sino me queda como es la base, que en este caso que yo les di los ejemplos, 30 elevado a la 1 igual 30. De la propiedad 3 hasta la propiedad 7, sí, nos da como resultado, finalizamos y tenemos la potencia como resultado en cada propiedad, pero no las despejamos, ya no trabajamos ese resultado. Porque a mí me interesa es que ustedes conozcan cuál es la ley de cada propiedad, cuál es la ley de la propiedad 1, propiedad 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ese es el asunto. En el aula virtual ustedes van a encontrar de las 7 ejemplos, de las 7 ejercicios de las 7 potencias, para que ustedes lo realicen, que es algo muy sencillo. Probablemente en una siguiente oportunidad les dé ejemplos de cómo trabajar con números negativos. El tiempo increíble, pero el tiempo se nos ha escapado. Los que no habían ingresado al principio, recuérdense que en el aula virtual, ahí coloqué como recurso el proyecto de investigación. Ahí lo revisan para poderlo trabajar. Buen día, Dios les bendiga. Gracias, Lick, buen día. Ahí se recuerdan de la asistencia, ahí está en el aula virtual también, por favor, se registren. ¿Cuál quiere el proyecto de investigación? ¿Perdón? Bueno, ¿Cuándo quiere el proyecto? ahí está estructurado, ahí están las fechas, por bloque lo vamos a trabajar. Ahí lo revisan y cualquier